Bueno, bienvenidos a todos. Ante todo, el agradecimiento a todo lo que es turismo técnico y obviamente a José Luis por la invitación y a darme la posibilidad de, en este espacio, tratar de sintetizar un poco el trabajo que oportunamente fuimos convocados a realizar, tanto Jordi Busquet como quien les habla, Sergio González, en esto que fue un gran desafío, que fue intentar sintetizar y darle una explicación y una lógica a lo que fue el nacimiento de la Ley Nacional de Turismo en el año 2005, esa famosa Ley 25997. No vamos a hablar de tecnicismos, no vamos a hablar de cosas aburridas ni de articulados legislativos. Vamos a tratar de sintetizar y de proyectar qué cosa buscó la ley en ese momento, qué es lo que esta gran actividad de los viajes y el turismo, y dentro de la actividad de los viajes y el turismo, la hotelería, que fue en lo que nosotros hicimos hincapié, y el gran punto articulador de la posibilidad del pernocte, de la posibilidad de que un destino nos dé en el diario vivir ese espacio como para poder descansar y como para poder conocer diferentes lugares. La hotelería viene desde hace años en un gran crecimiento y desarrollo, pero en honor a la verdad también trae un gran paradigma aparejado que lo fue dando la vertiginosidad de esta actividad, la actividad obviamente del turismo y la hotelería, que fue cambiando y fue acomodando todo aquello que tenía que ver con la parte de gestión, la parte de operación, la parte de servicio, la parte comercial, más allá de, bueno, llegar a nuestros días y encontrarnos con este gran impacto que generó la pandemia. Hasta el 2005, la actividad de los viajes y el turismo, y dentro de la misma, el sector hotelero, venía creciendo de manera importante a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué es lo que pasa con esta actividad? ¿O qué es lo que pasaba con esta actividad y sigue pasando de la hotelería? La hotelería es una actividad que implica para su desarrollo una gran inversión. Hay que invertir mucha plata para poder desarrollar un producto hotelero. Y esa inversión se realiza sobre un activo fijo, sobre una tierra, sobre un inmueble, sobre un proyecto, no en cualquier lado, en un destino, en algún destino concreto que obviamente tiene una cierta accesibilidad, un cierto conocimiento, obviamente una población y una sociedad que está viviendo en el lugar y que amerita que a partir de eso la expectativa del hotelero que invirtió le genere mejores resultados o no en esa gran inversión. Si esa inversión no funciona, no es fácil cambiarla. No es una fábrica que la desmontamos y la llevamos a otro lado. Es un inmueble asido a la tierra que necesita imperiosamente poder desarrollarse para poder sostenerse en el tiempo. Esa famosa palabra sostenibilidad que le da a cualquier actividad económica la posibilidad de, a partir de la actividad que realiza, generar ingresos que lo sostengan en el tiempo. Como si eso fuese poco, y llegando al 2005, esta actividad no tenía solo esa gran barrera de entrada que es la importantísima y cuantiosa inversión. También empezó a notar que los consumidores, aquellos turistas, aquellos viajeros, empezaban a cambiar sus formas de trasladarse, sus formas de consumir, sus formas de disfrutar o querer vivir un viaje. Y a partir de eso, la actividad se empezó a dar cuenta que había un nuevo actor que incidía muchísimo en esto, y que era el consumidor. En este contexto de presentación, la pregunta era si hacía falta una ley y si esa ley debía contener aspectos que realmente fueran importantes y articulen la posibilidad de que esta actividad crezca en forma ordenada, que crezca en forma competitiva y que sea sustentable. Es decir, era un desafío más que se sumó por esto que recién explicábamos del nuevo consumidor. El nuevo consumidor empezó a darse cuenta que esa experiencia o esa actividad a la cual iba a estar inmerso, además de que sea agradable, además de disfrutarla, además que sea atractiva y placentera, tenía que ser responsable. Entonces, ¿cuál fue el desafío de la ley? Bueno, fue discutir el articulado de qué cosas la ley debía contener para facilitar, ayudar y desarrollar esta gran actividad. Que no tenía marco, que no tenía claro cuáles eran sus ejes rectores, que no tenía claro
digamos, ni ordenado sus prioridades, si se quiere, y si uno es más exigente, desde el punto de vista de las políticas de Estado. Uno decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que aquellos que invierten en el turismo se puedan desarrollar de forma sostenida y apliquen algo sustentable? Ahí nos dimos cuenta que el desafío era muy grande. No era simplemente articular una ley y enunciar un montón de cosas que ayuden y faciliten al sector. Era pensar en algo inteligente que perdurara en el tiempo, que agregase valor y que tuviese un sentido práctico. La ley ordenó para la discusión grandes temas, situaciones que devenguen en políticas de Estado. Bien, en ese marco y en esa necesidad del cambio, del aumento de la demanda de diferentes tipos de consumidores, que además querían todo más rápido y querían todo más sustentable y querían todo con un grado de motivación y de experiencia mucho mayor, la ley dijo, bueno, ¿qué cosas van a intervenir de manera inteligente y proactiva para que esta actividad de la hotelería dentro de los viajes y el turismo funcione? Y así se discutió qué era la calidad, y cuando se hablaba de la calidad, ¿de qué estábamos hablando? Se discutió de la facilitación. ¿Qué hacemos con la accesibilidad? No hay turismo sin transportación y sin accesibilidad. ¿Qué hacemos con la competitividad? ¿Qué hacemos con aquellas cuestiones que le ayudan al prestador de servicio a que sea rentable su negocio? Desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista del tema laboral, desde el punto de vista del lugar donde está inmersa la inversión, esa inversión cuantiosa, importante. ¿Qué hacemos con la sociedad que apoya o que rechaza esa actividad en ese destino? ¿Qué hacemos con la sustentabilidad para que sea un desarrollo sustentable y no sea una enumeración de cosas a hacer que después no sabemos si se cumplen o no, o si se enuncian fuertemente, pero que después no se realizan? ¿Y qué hacemos con ni más ni menos los actores del turismo? Bueno, todas esas variables con las cuales se empezaba a encontrar esta gran industria tan horizontal, empezaban a ser importantes para ser legisladas, para ser ordenadas y para que faciliten, ayuden y sostengan esta actividad. Bien, ustedes se preguntarán, ¿todo esto se logró? Sí, se logró en parte, se logró en su esencia, que no es menor. La ley se desarrolló, se debatió, participaron los actores del sector privado, participaron todos los actores del sector público, participaron diferentes actores que tienen que ver con la transversalidad de la actividad y se fue construyendo a partir de todas estas diferentes formas de ver esta gran industria. Bueno, ahí el desafío fue grandísimo porque evidentemente se pasó por un montón de estadios de discusión, por un montón de estadios, obviamente, de intereses. El sector público tenía que legislar de una manera, si se quiere, formal, ordenada, con ciertos recaudos, y el sector privado necesitaba crecer, desarrollarse, garantizar sus inversiones para que sean rentables y para que sean sostenibles en el tiempo. O sea, los intereses no es que eran encontrados, pero que obviamente no eran totalmente iguales respecto a la responsabilidad de cada parte. Entonces, ¿qué se consensuó? Ambas partes, tanto el sector público como el privado, querían que el sector crezca. Entonces, el crecimiento no se discutió. Y todos los articulados que favorecían el crecimiento se trabajaron, se desarrollaron, se articularon. La capacitación, lo que era la formación y el desarrollo de la materia prima más importante que tiene esta actividad, que es el recurso humano, que son las personas, no se discutió. También se consolidó y se entendió que era el otro pilar de esta gran e importante actividad. Y el tercero, por resumirlos, fue todo lo que fue el ordenamiento de los recursos del Estado. El Estado hacía cosas, muchas, pocas, mejor, peor, pero no las hacía de manera ordenada, de manera inteligente, de manera secuencial, como decimos hoy en nuestra actividad privada, no las hacía desde el punto de vista de los procesos ordenados, prioritarios y principales. Y eso también generó discusión,
O sea, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, que es un gran tema y muy importante, con la promoción, con todo lo que tenía que ver con el desarrollo sustentable, con todo lo que tenía que ver con la inversión y la facilitación, en cómo apoyar al sector, en cómo darle créditos, en cómo apoyarlo con la parte impositiva, fue muy complejo, porque ahí entran a jugar intereses del sector público, del sector privado, qué te puedo dar, qué no te puedo dar, cómo le devolvés eso a la sociedad, etcétera, etcétera. Y bueno, y fue lo que generó el debate, fue lo que generó, pensando en positivo, la riqueza de lo que fue desarrollar la ley. Bien, ¿y qué pasó con esa ley esos 15 años? ¿Sirvió? Sí, sirvió y mucho, en gran parte, porque el Estado tomó un rol en lo que fue la promoción muy importante. Se desarrolló la Ley Federal Sustentable de Turismo, se combinó estratégicamente entre el sector público y privado la promoción en los grandes centros emisores de turistas a la Argentina, se estudió por diferentes estudios que se hicieron dónde estaban los potenciales posibles turistas que querían venir a la Argentina y qué conectividad había para que lleguen. Porque yo puedo decir, uy, qué bueno que vengan de China, pero no tengo vuelo, no tengo visa, no tengo articulada la forma de que esa población llegue a la Argentina. Entonces se fijaron prioridades, se fijaron obviamente articulaciones desde el punto de vista de Cancillería, de estrategia, de legislación que permita a esos centros emisores llegar a la Argentina. Se entendió que la conectividad desde la línea aérea del Estado de Aerolíneas Argentinas era fundamental para hacer llegar al país a la gente. La Argentina está muy alejado de los grandes centros emisores del mundo. Estamos a más de 10.000 kilómetros de los grandes países emisores de turistas con potencial de gasto, más allá de que las regiones, los países linderos, fluya gran cantidad de turismo. El turismo internacional tiene esa gran capacidad del otro gran aporte que la ley hizo y le explicó al sector público que tenía, que es que el turismo internacional es una exportación no tradicional. Ese ingreso de divisas por el turismo le da un aporte al país impresionante desde el punto de vista económico y social. Todo eso se discutió, se puso en la ley. El turismo internacional extranjero es una exportación no tradicional. Después la legislación lo tuvo que articular, vinieron miles de discusiones. Después se reintegró el IVA también como un gran aspecto de darle competitividad, es decir, de ser atractivo al turista, al no pagar el 21% de impuestos, la posibilidad de viajar a Argentina y tener un producto más competitivo. Todo esto, dentro de la hotelería, fue aprovechado por los que estaban ya en el sector trabajando y por las nuevas inversiones que cada provincia, en función de la ley madre y de la legislación también a nivel municipal o provincial que realizaron, facilitaron algunas inversiones y instalarse algunos productos. ¿Qué es lo que veíamos cuando hacíamos la revisión histórica de lo que pasaba antes de la ley, lo que empezó a pasar después de la ley, de lo que la ley ayudó, de lo que la ley potenció o de lo que a la ley le falta todavía? Fueron aquellas cuestiones que permitiesen mayor cantidad de turistas por un lado, o sea, que haya más demanda para que la oferta crezca ordenadamente. ¿Para qué queremos tampoco más prestadores de servicio si no tenemos turistas? Los que están no son muy rentables y los nuevos tampoco tienen mucha expectativa de serlos. Entonces, ese desafío de ir creciendo a partir de un desarrollo ordenado, estudiado, estadísticamente fundamentado, nos dimos cuenta que era el gran desafío que sigue pendiente, a entender que todo lo que tiene que ver con las estadísticas para el análisis, lo que tiene que ver con la conectividad y el flujo de cómo viajar y transportarse, lo que tiene que ver con lo que quiere el consumidor, lo que tiene que ver con cuán atractivo es un destino, cuánto logra mantener a un turista en el destino, cuánto logra generar de posibles acciones que le permitan un gasto promedio mayor, cuán satisfecho se va a ese destino ese consumidor, es fundamental. Es central para que esta actividad de gran inversión
tremendamente intangible, porque todo lo que la ley debía abrazar tenía que ver con una cuantía tan grande y de lo global a lo específico, tan importante, que el hotelero también se tuvo que ordenar. Todo eso se discutió en la ley. Algunas cosas se consiguieron, otras son complejas. El tema laboral no podía legislarlo exclusivamente la Ley Nacional de Turismo. Tiene que ver con la Ley Laboral de Trabajo, tiene que ver con los estamentos de todo lo que tiene que ver con los sindicatos. En fin, hay mucho más por hacer y mucho por articular de aquello que la ley sancionó, escribió y pensó que todavía no se hizo. Entonces, la ley fue muy rica en dar el puntapié inicial, en darle un ordenamiento al sector en toda su horizontalidad de prestadores. Activó y ordenó muchas cuestiones que tenían que ver con hacer más sostenibles los negocios, más pensados en el tiempo y que empiecen a ordenarse desde el punto de vista de la sustentabilidad, que además lo demandaba el consumidor también. No porque una ley lo diga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque lo demanda el consumidor. Y a todo este marco, redondeando y resumiendo, se le sumó ni más ni menos que la tecnología y llegando ahora, para hablar del corto plazo, la lamentable pandemia. Díganme quién, yo estoy en la actividad hace 40 años, pensaba que un hotel iba a estar cerrado. Nosotros decíamos siempre, los que estamos en la actividad hotelera, dentro del turismo, que un hospital y un hotel no cerraba nunca. Era 24 horas los 365 días del año. Bueno, la pandemia hizo que cierren los hoteles, que cierren. El momento más difícil que vivió la hotelería, que recuerde yo en la historia del devenir, del crecimiento y desarrollo de la hotelería dentro del turismo, fue en la Guerra de Malvinas. Fueron 3 meses, fueron durísimos y fue una guerra. Después de esa situación, sí, tuvimos la gripe NH1, pero nos golpeó en un periodo mucho más corto y no con tanta virulencia de llegar a cerrar los hoteles. La ley nos deja la posibilidad de articular un montón de cosas que las considera y que las contempló, pero que no están desarrolladas, que faltan hacer, que promueven y que contemplan un marco para que dentro del turismo la hotelería siga creciendo y se pueda desarrollar. Obviamente, la dinámica cambió. La ley no es que ya sea vieja cuando es relativamente nueva, porque además no existía otra. Es que la motorización de lo que hoy el mundo genera con la tecnología, con la comunicación, con la inmediatez, nos acelera todo. Todo eso hoy vuelve a envolver la necesidad de pensar qué cosas de la ley todavía necesitamos desarrollar y poner más en práctica o poner en práctica porque no se articularon, y qué cosas nuevas generan un repensar de empezar a actuar a partir de cosas creativas que superen la ley. Todos aquellos que trabajamos en esta actividad debemos pensar en cómo flexibilizar la gestión, los procesos y los servicios, para cuando nos golpea algo tan fuerte, no nos genere tanto daño. Tenemos que prepararnos para un mundo cambiante, diverso, flexible y constantemente demandante. Por ende, es una sociedad o asociatividad estratégica. No es el prestador solo en el mundo, es una actividad socioeconómica integrada que necesita pensar de manera flexible para poder satisfacer a este mundo y a este consumidor tan cambiante. Los espero y estoy a disposición. El 30 de septiembre, el jueves 30 de septiembre, 19 horas, en Instagram, en live, para poder profundizar esto. Para que ustedes... Les deseo a todos que estén muy bien y hasta muy pronto.